Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Menéndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 315 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del Evangelio según San Lucas, capítulo 6 al 8 y el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 1 al 3. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Discurso sobre el sábado. Un sábado atravesaba Jesús por un campo sembrados. Sus discípulos cortaban espigas y les comían, desgranándolas con las manos. Y unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús le respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y quienes lo acompañaban? Entró en el templo de Dios, tomó los panes de la ofrenda, comió y se lo dio a sus compañeros, siendo así que solo a los sacerdotes le estaba permitido comerlos. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía atrofiada su mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos le acechaban para ver si lo sanaba en sábado, y tener así un motivo para acusarlo. Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate, ponte ahí en medio. El hombre se puso de pie. Jesús le dijo: le voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y mirándolos a todos les dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, llenos de rabia, discutían qué podrían hacer contra Jesús. Elección de los 12. Por aquellos días Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos y eligió entre ellos a 12, a quien dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el Zelota, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien fue el traidor. La gente sigue a Jesús. Bajando después de con ellos, se detuvo en un llano donde estaban muchos de sus discípulos y un gran gentío, de toda Judea y Jerusalén, y de la región costera de Tiro y Sidón, que había venido para escucharlo, y para que le sanaran las enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que lo sanaba a todos. Bienaventuranzas y lamentaciones. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les decía: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios les saciará. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los odien y cuando los excluyan, los injurien y maldigan su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de felicidad, porque su recompensa será grande en el cielo, pues lo mismo hacían sus antepasados con los profetas. En cambio, ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque se entristecerán y llorarán. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues lo mismo hacían sus antepasados con los falsos profetas. Amor a los enemigos. Pero ustedes que están escuchando, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian, bendigan a los que maldicen, oren por los que los calumnien. Al que te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. A quien le quite el manto, no le niegues la túnica. Da a quien le pide, y a quien te lo quite tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ustedes. Si amas a quien lo ama, ¿qué mérito tiene? También los pecadores aman a quien lo aman. Si hacen el bien a quien lo trata bien, a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestan aquello de quien esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores se prestan entre ellos para recibir lo correspondiente. Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así su recompensa será grande y será hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y malos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Contra los hipocresía. No juzguen, y Dios no los juzgará. No condenen, y Dios no los condenará. Perdonen, y Dios los perdonará. Den, y Dios les dará. Les dará una buena medida, apretada, repleta, desbordante. Porque con la medida con la que midas, Dios los medirá a ustedes. Les
puso también este ejemplo. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es más que su maestro, pero el discípulo bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la basura que tienes en el ojo, cuando no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la basura del ojo de tu hermano. Buenos y malos frutos. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos, porque si los espinos no se recogen higos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo de su mal corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Los dos cimientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les diré a quién se semejan todos el que viene a mí, escucha mi palabra y le pone en práctica. Es semejante a un hombre que, al edificar su casa, cavó hondo y la cimentó sobre roca. Vino una inundación y el río se desbordó contra esa casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien construida. Pero el que las oyó y no la pone en práctica es como el que edificó su casa a ras de tierra, sin cimientos. Cuando el río se desbordó, las aguas dieron contra ella, se derrumbó enseguida, convirtiéndose en un montón de ruinas. Capítulo 7. Jesús sana al siervo de un oficial romano. Cuando Jesús terminó de hablar, el pueblo entró en Cafarnaún. Había ahí un oficial romano que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo y a punto de morir. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos para que rogaranle que viniera a sanar a su criado. Los enviados, acercándose a Jesús, le suplicaban con insistencia: merece que le concedas, porque ama a nuestro pueblo y ha sido él quien ha edificado la sinagoga. Jesús le acompañó. Estaba ya cerca de la casa cuando el oficial romano envió a unos amigos para que le dijera: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti, pero basta una palabra tuya para que mi criado quede sano. Porque yo, que no soy más que un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si digo a uno de ellos ve, él va, y al otro ven, él viene, y a mi criado hace esto, él lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dirigiéndose a la gente que lo seguía le dijo: les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando regresaron a casa, los enviados encontraron sano al criado. Jesús recita al hijo de la viuda de Naín. A continuación, Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Lo acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo: no llores más. Acercándose, tocó al ataúd. Quien lo llevaba se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se la entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha enviado a su pueblo. La noticia se propagó en todos los judíos y por toda aquella región. Embajada del Bautista y testimonio de Jesús. Los discípulos de Juan contaban todo esto, y él, llamando a los de ellos, les envió a preguntar al Señor: ¿eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro? Ellos se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú quien tiene que venir o debemos esperar a otro? En aquel momento Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió a la vista a muchos ciegos. Después le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando los mensajeros se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pues, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo y dan buena vida están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y les aseguro que más que un profeta. Este es de quien está escrito:
Yo envío mi mensajero por delante de mí. Él irá a preparar el camino. Les aseguro que no entre hombre nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todos los que escucharon a Juan, incluso los recaudadores de impuestos, aceptaron la voluntad de Dios y recibieron su bautismo. Pero los fariseos y los expertos en la ley frustraron el plan de Dios para aquellos y rechazaron el bautismo de Juan. Y añadió: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que se sientan en la plaza y, unos a otros, gritan este refrán: hemos tocado flautas y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista y no comían ni bebían, y dijeron: está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de recaudador de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado acreditada por todos los que son sabios. Simón el fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró y pues Jesús en su casa, el fariseo se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se lo colocó a los pies de Jesús y lloró. Comenzó humedeciendo sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de su cabeza, mientras que lo cubría de besos y se lo ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que había invitado pensó: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando, pues en realidad es un pecador. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Él contestó: dime, maestro. Jesús continuó: un prestamista tenía 2 deudores. Uno de los debía 10 veces más que el otro, pero como no tenía para pagarle, le perdonó la deuda a los 2. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y ha enjugado con sus cabellos. No he visto el beso de la paz, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tal muestra de amor, es que le ha sido perdonado muchos pecados. En cambio, el que se perdonó pocos mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer: tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Capítulo 8. Acompañantes de Jesús. Después de esto, Jesús caminaba por un pueblo y aldea predicando y anunciando el reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían liberado a los malos espíritus y sanaban enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Parábola del sembrador. En una ocasión se reunió mucha gente venida de todas las ciudades, y Jesús les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar semilla. Mientras iba sembrando, parte de semilla cayó en el borde del camino. Fue pisoteada y los pájaros del cielo se la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso y a pesar brotó, se secó, porque no tenía humedad. Otra cayó entre maleza y, al crecer junto a la maleza, ésta la ahogó. Otra parte cayó en la tierra buena, brotó y dio frutos de 100 por 1. Y concluyó: quien tenga oídos, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo: a ustedes Dios les concede comprender los misterios de su reino. A los demás, en cambio, todo les resulta enigmático, de manera que miran, pero no ven, y oyen, pero no entienden. La parábola significa lo siguiente: la semilla es el mensaje de Dios. La semilla que cayó en el borde del camino se refiere a los que oyen el mensaje, pero luego viene el diablo y les arrebata de sus corazones el mensaje para que no crean ni se salven. La semilla que cayó en terreno pedregoso se refiere a los que, al oír el mensaje, lo aceptan con alegría, pero no tienen raíz. Crece por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, se echan para atrás. La semilla que cayó entre la maleza se refiere a los que escuchan el mensaje, pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a dar fruto. La semilla que cayó en tierra buena se refiere a los que, después de escuchar el mensaje con corazón noble y generoso,
la retienen y dan fruto por su constancia. Ejemplo de la lámpara. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la oculta abajo de la cama, sino que la pone en un caldero para que lo que le entren vea la luz, porque no hay oculto que no se descubra, ni secreto que no se conozca y quede al descubierto. Pongan pues atención y cómo está escuchando, porque el que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará incluso lo que cree tener. La verdadera familia de Jesús. Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, porque no pudieron llegar hasta Jesús a causa del gentío. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús calma una tempestad. Uno de aquellos días subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y comenzaron a atravesar. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces una tempestad se desató sobre el lago y la barca empezó a hundirse, con el consiguiente peligro de naufragio. Los discípulos que se acercaron y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús les levantó y ordenó calmarse al viento y al oleaje. Estos amainaron y el lago quedó en calma. Entonces dijo a sus discípulos: ¿dónde quedó su fe? Y llenos de miedo y asombro se decían unos a otros: ¿quién es este que manda incluso a los vientos y al agua y le obedece? Jesús sana a un endemoniado. Llegaron a la región de Genesareos, que está enfrente de Galilea. Al saltar Jesús a la tierra, se le encontró un hombre de la ciudad, un endemoniado que desde hace mucho tiempo andaba semidesnudo y no vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús se puso a gritar, se postró a sus pies y le dijo con fuerte voz: ¿qué tengo que yo ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido que no me atormentes. Y es que Jesús estaba mandando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, pues muchas veces el demonio se apoderaba de él, y a pesar de que lo ataban con cadenas y lo sujetaban con argollas, él rompía las ataduras y, empujado por el demonio, se iba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Respondió: Legión, porque había entrado en él muchos demonios, y él le pedía que les ordenara regresar al abismo donde habitaban. Había ahí una gran cantidad de cerdos buscando alimento en la montaña. Los demonios le rogaron que le permitiera entrar en ellos, y Jesús les concedió lo que pedían. Los demonios salían del hombre, entraron en los cerdos, y entonces todos se lanzaron por el barranco al lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos, al ver lo ocurrido, huyeron y contaron todo eso en la ciudad como en los alrededores. Salieron pues a ver lo ocurrido y, al presentarse donde estaba Jesús, encontraron al hombre de que habían salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio, y se llenaron de miedo. Quienes habían visto lo ocurrido le contaron cómo Jesús había salvado al endemoniado. Entonces toda la gente que la región de los Genesarenos le rogó que se alejara de ellos, porque les había entrado mucho miedo. Jesús subió a la barca y se dispuso a regresar. El hombre de quien había salido los demonios le pedía ir con él, pero Jesús le respondió diciendo: regresa a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. El hombre fue proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. La hija de Jairo y la mujer enferma de hemorragias. Cuando regresó Jesús, recibió a la gente porque todos lo estaban esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que estaba muriendo. Mientras iba de camino, la gente apretujaba por todas partes. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno lo hubiera sanado, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto y con el acto cesó la hemorragia. Y Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían que ellos no había sido, Pedro le dijo: Maestro, es la gente que viene encima y te aprieta. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque ha sentido una fuerza salida de mí. La mujer, al verse descubierta, se acercó toda temblorosa y, echándose a sus pies, contó en presencia de todo porque le había tocado y como inmediatamente había quedado sana. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz.
Todavía estaba hablando cuando llegó una de la casa del jefe de la sinagoga y a decirle: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, que le oyó, le dijo: no temas, solo cree y ella se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él a nadie más que al Pedro, a Juan, a Santiago y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y gemían por ella. Jesús dijo: no lloren más, porque no ha muerto, está dormida. Ellos se burlaban de él, pues sabían bien que había muerto. Pero Jesús, tomándola de la mano, dijo en voz alta: muchacha, levántate. Su espíritu regresó y se levantó al instante. Entonces Jesús mandó que le dieran de comer. Los padres quedaron admirados, pero Jesús les encargó que no dijeran a nadie lo que había pasado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este capítulo 6, 7 y 8 de San Lucas, donde Jesús hace muchos milagros, donde Jesús se presenta como ese Mesías que recobra la salud, el orden y sobre todo la presencia de Dios, especialmente con los endemoniados y las enfermedades. Hoy nosotros podremos encontrarnos con Jesús para que solamente sane nuestras almas y salve también nuestra vida. ¿Cuántas veces has buscado a Dios y sobre todo para encontrarnos con Él cada momento de nuestra vida? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el Evangelio según San Lucas, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 1 al 3. No le va bien la nieve al verano, ni la lluvia a la cosecha, tampoco la gloria al necio. Como el gorrión en desvanada y la golondrina en vuelo en la maldición injusta, no llega a su destino. Látigo para el caballo y freno para el burro, el garrote para la espalda de los necios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor Jesús, que seas nuestro Mesías, que seas nuestro Salvador, pero que seas nuestro amor para que nuestros corazones estén en paz y puedan tener esa cura ante el pecado, ante la angustia y el dolor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de la parada esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viviendo esa experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.